Desde la creación de las universidades y hasta bien entrado el siglo XX, solo los hijos del poder accedían a las casas de altos estudios, que eran un instrumento esencial de control ideológico y garantizaban la continuidad del sistema, educando en los mismos valores de sus padres a los futuros dirigentes de un país al que consideraban una propiedad privada. Regían los tiempos del modelo agroexportador, que desestimaba la industria nacional, fomentando la exportación de materias primas y alentando la importación de manufacturas. Este modelo desamparaba al trabajador del campo y la ciudad, visualizado como una pieza de ese engranaje y no como un posible consumidor para sus productos. De allí que los llamados empresarios nacionales tendieran a bajar el nivel salarial para aumentar su rentabilidad y se desentendieran de su formación educativa y técnica. La ley electoral y la llegada al poder del radicalismo alentaron las esperanzas de la clase media a acceder a una aspiración natural, fomentada y frustrada a la vez por la lógica histérica del sistema capitalista, el ascenso social de sus hijos por medio del ejercicio de profesiones liberales. El sistema universitario vigente era obsoleto y reaccionario. Los planes de estudio estaban décadas atrasados. La lucha por el acceso de los sectores populares a la universidad en Argentina lleva más de 100 años. Las cátedras autoritarias, elitistas y anquilosadas del principios de siglo fueron sacudidas por el movimiento reformista de Córdoba. La reforma universitaria de 1918 impulsó la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra y dejó pendiente para otras luchas venideras el tema central de la gratuidad. Las conquistas reformistas estuvieron vigentes con vaivenes durante los gobiernos radicales. Irigoyen, sobre el final de su primer mandato, garantizó su cumplimiento impulsando la fundación de nuevas universidades nacionales. El gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, representante de los sectores más conservadores del radicalismo, reinstaló entre 1922 y 1928 a algunos profesores reaccionarios expulsados por los reformistas, pero mantuvo formalmente la aplicación de los principios de la reforma. El golpe cívico-militar de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, fue un duro golpe para la universidad en general y para las nuevas conquistas en particular. La tremenda crisis económica y social desatada en los Estados Unidos en octubre de 1929 afectó profundamente a una economía esencialmente agroexportadora como la Argentina, sumiendo la desocupación a gran parte de la población. La crisis dificultó aún más el acceso de los sectores populares a la universidad. Las batallas que se libraron por parte de los sectores medios, que podían seguir estudiando, se centraron en la defensa de las libertades básicas vulneradas por los gobiernos de la década infame. En 1935, una facción juvenil del radicalismo rompe con la conducción partidaria encabezada por Alvear. Plantea sus profundas diferencias ideológicas y denuncia la ruptura de la promesa de no participar en las elecciones mientras se aplicara el fraude sistemático. Así nacía la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina, impulsada por intelectuales como Arturo Jaureche, Homero Mansi y Raúl Scalabrini Ortiz. Serán los muchachos de Forja los primeros en plantear seriamente la necesidad de la gratuidad de los estudios universitarios. La irrupción del peronismo en la escena política nacional en 1945 y su llegada al poder a mediados del año siguiente, con su impronta social, revivirá las discusiones postergadas y generará conflictos en un ámbito hegemonizado por los sectores medios y altos. El peronismo promovió un modelo de mercado interno y desarrollo industrial basado en una rueda virtuosa que necesitaba un trabajador bien pago, integrado al sistema educativo, particularmente las escuelas técnicas, habilitado a consumir los bienes nacionales que él mismo producía en las pequeñas y medianas empresas que florecieron alentados por la política económica y crediticia del Estado.
En ese marco, la formación de profesionales y técnicos con salida laboral industrial se haría imprescindible. Por un lado, el nuevo movimiento fue caracterizado por los círculos universitarios y académicos de extracción liberal como la encarnación criolla del fascismo. Por otro, el peronismo planteó inicialmente una política universitaria conservadora, dificultando la aceptación de los sectores progresistas. Habrá huelgas y protestas estudiantiles a lo largo y ancho del país y universidades nacionales serán intervenidas. Faltaban décadas para que obreros y estudiantes pudiesen marchar unidos hacia adelante, como decía una de las consignas del Cordobazo de 1969, y prevalecía por entonces una incomprensión mutua entre el ambiente estudiantil y el sindical. Durante el primer peronismo se intentó conciliar el proyecto productivo y de desarrollo expresado en los planes quinquenales. En ese contexto, fue aprobada en septiembre de 1947 por el Congreso Nacional la Ley 13.031. Desde la añeja Ley Avellaneda de 1885, el Estado no se preocupaba legalmente de los estudios universitarios. Esta nueva ley universitaria pretendía poner la formación académica y científica al servicio del progreso y la justicia social de la nueva Argentina. Promueve las becas para los estudiantes que las necesiten, financiadas por un nuevo impuesto sobre las rentas aplicable a los sectores de mayores ingresos para financiar los estudios superiores. Se crea el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional Universitario. También se recortaban los alcances de la reforma, como la representación estudiantil en el Consejo Superior y la elección de rectores, lo que incrementó los niveles de conflictividad. Se impulsó decididamente la creación de centenares de escuelas técnicas y escuelas talleres en todo el país. Se crea el 19 de agosto de 1948, mediante la Ley 13.229 del Congreso de la Nación, la Universidad Obrera Nacional, como la tercera etapa de los ciclos de formación técnica. Esta universidad obrera está abierta a todos los hombres o mujeres del pueblo que tengan inquietudes intelectuales y quieran realizarlas. Cuando hablamos de la justicia social, hablamos también de nutrir más abundantemente el alma y la inteligencia de nuestro pueblo. El gobierno peronista, más allá de las críticas sobre su supuesto desinterés por los estudios superiores, introdujo en la Constitución Nacional, sancionada en 1949, un inciso del artículo 37 titulado Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad y de la Educación y la Cultura, dedicado al derecho a la capacitación. En él se señala que el Estado debía proporcionar los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercer el derecho a aprender y perfeccionarse. La ley señala, entre otros objetivos, la formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional. Proveer la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia del taller y la organización, dirección y fomento de la industria con especial consideración de los intereses nacionales. También establece que el rector debe ser un obrero argentino egresado de la Escuela Sindical de la Confederación General del Trabajo y que sería asesorado por un Consejo de Coordinación Industrial con participación patronal y obrera. Otro hecho relevante en el ámbito de la cultura se produjo entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 1949 en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. En esos días se desarrolla el primer Congreso Nacional de Filosofía, un hecho sin precedentes en América Latina. El gobierno peronista logra la sanción de la Ley 14.297, que establece la necesidad imperiosa de vincular a la universidad a los propósitos de desarrollo productivo nacional en todas sus áreas y proclama que las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social. La ley agrega a la formación académica específica de cada facultad cursos de filosofía y formación política. También divide al país en regiones universitarias
Promueve la participación estudiantil, fomenta la autonomía y le da fuerza de ley a la gratuidad establecida por decreto. Pero faltaba tomar la decisión política para que la universidad pública se convierta también en gratuita. Esto ocurrió el 22 de noviembre de 1949, cuando el general Perón firma el decreto 29.337, que establece la gratuidad de los estudios universitarios, suprimiendo los aranceles. Deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios, en forma que tal enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelen instruirse para bien del país. En sus considerandos, se le otorga al Estado el rol fundamental para poner a disposición de la población todos los medios para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones, y garantizar el acceso de todos los sectores a los distintos niveles de la enseñanza. En 1953 se dio un paso más en la ampliación del acceso a los estudios superiores, suprimiendo el examen de ingreso. A la llegada del peronismo al gobierno, el presupuesto de las universidades era de 48 millones de pesos y en 1954 llegaba a los 400 millones. Se repararon todas las sedes de las facultades existentes y se inauguraron las de odontología, arquitectura y derecho. Fueron impulsadas las prácticas rentadas de los estudiantes y se abrieron comedores estudiantiles en la mayoría de las casas de estudio. Se abrieron facultades regionales en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Avellaneda. La matrícula de las casas de altos estudios, que en 1945 era de 51.447 estudiantes, llegó en 1955 a 140.000, conformando la población universitaria más grande de América Latina. Se había ampliado el acceso a la universidad de los sectores populares, coherente con el proceso de integración social promovido por el peronismo, y los hijos de los trabajadores, por primera vez, ingresaban a las aulas, hasta entonces limitadas a los sectores medios y altos. El golpe cívico-militar de septiembre de 1955, autodenominado Revolución Libertadora, anuló la Constitución de 1949 y las leyes universitarias peronistas. Cesanteó a unos 3.000 docentes y promovió el otorgamiento de títulos habilitantes por parte de las universidades privadas. Este punto desató una fuerte oposición en el ámbito universitario y fue dejado en suspenso por la dictadura de Aramburu. La Libertadora advirtió el costo político que tendría avanzar en la privatización parcial del sistema universitario y prefirió transferir el problema a su sucesor, que suponía sería Ricardo Balbín. Pero en las elecciones de 1958 triunfó el radical disidente Arturo Frondizi, quien aparecía como duro opositor a la dictadura de Aramburu, proclive a las causas nacionales y populares, que le valió el apoyo de Perón desde el exilio. Una vez en el poder, y en medio de un clima de intensos debates y movilizaciones, Frondizi se fue alejando de sus promesas de campaña e impulsó la Ley 14.557, sancionada el 17 de octubre de 1958, que le da un fuerte apoyo a la educación universitaria privada, autorizando el otorgamiento de títulos habilitantes a esas instituciones. Los privatistas no se animaron a tocar el punto de la gratuidad, como no lo harían sus sucesores. Era una conquista histórica que colocaba a la Universidad Argentina, que creció en prestigio y con buenos presupuestos durante el gobierno del Dr. Ilia, y sufrió un tremendo retroceso a partir de la dictadura cívico-militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía y su triste noche de los bastones largos, y volvió a crecer y expandir enormemente su matrícula con la eliminación del examen de ingreso y el notable mejoramiento de la calidad de vida de la población a partir del regreso del peronismo al poder en 1973. La dictadura cívico-militar de 1976 reimplantó el examen de ingreso
suprimió carreras e impuso un régimen de terror que se reflejó en las universidades con drásticos cambios de estudios, el secuestro y desaparición de centenares de docentes y alumnos. Según el informe de la CONADEP, el 21% de los desaparecidos eran estudiantes y el 6% docentes. La cantidad de estudiantes que accedieron a la universidad fue reducida violentamente por las políticas restrictivas, la persecución y la implantación de un modelo económico antipopular. Mientras que en 1974 habían ingresado 127.000 personas, en 1977 la cifra descendió a 43.000. El ataque oficial a la educación superior pública fue acompañado de subvenciones y privilegios para la educación privada, que duplicó su matrícula durante este trágico periodo de nuestra historia. La dictadura de Videla y Martínez Dios se animó a arancelar los estudios superiores. El 1 de abril de 1980, impulsada por el ministro dictatorial Yerén Amadeo, se sanciona la ley universitaria número 22.207. El artículo 39 establecía que, respetando el principio de igualdad de oportunidades, la enseñanza podrá arancelarse conforme a la reglamentación general, dentro de límites razonables y con posibilidades de excepciones o de aranceles diferenciales. Y en el 40 establecía el fin de la gratuidad de todos los cursos de posgrado. En la justificación de estos artículos, que establecían el arancelamiento, se sostenía en un resonante idioma neoliberal. Ello significa una novedad respecto a lo establecido desde hace muchos años en el país, pero es fruto del necesario sinceramiento que tenemos que hacer los argentinos en todas las tareas para consolidar la reorganización nacional que está en marcha. Porque las universidades nacionales no son gratis. Su mantenimiento representa para la comunidad una erogación anual de muchos millones de pesos. La enérgica protesta de estudiantes de todo el país, sostenida durante todo el año, que incluyó la quema colectiva de los formularios que se habían distribuido para pagar los aranceles, y el deterioro de la imagen de la dictadura tras la crisis económica desatada en 1981, dejaron sin efecto la medida sin que la ley fuera derogada. Con el retorno a la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín restableció la gratuidad y eliminó los exámenes de ingreso y estableció el ciclo básico común. Desde entonces y hasta el momento, quienes han promovido el arancelamiento universitario han fracasado rotundamente en su intento. Nuestra sociedad siente esta conquista como definitiva y el sistema universitario estatal argentino es uno de los pocos que garantiza el acceso gratuito a los estudiantes con una distribución regional que permite el ingreso de alumnos de los distintos puntos del país. Los desafíos del presente incluyen sostener y profundizar aquella conquista lograda en 1949, que constituye, junto con la reforma universitaria de 1918, los pilares de una universidad pública, gratuita, autónoma y de calidad, base imprescindible para cualquier proyecto de desarrollo social, científico y cultural técnico de nuestro país. Pueden los hombres humildes del pueblo ir a cualquiera de las universidades argentinas donde recibirán el mismo tratamiento, sean ricos, sean pobres, sean hijos de poderosos o sean hijos de humildes hombres del pueblo. La cultura, que es el pan del espíritu y el pan de la inteligencia, no se le puede negar a ningún hombre del pueblo en un país que se sienta civilizado.